Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Soy el licenciado Raúl Tolentino, tecnólogo médico de la Red AUNA, actualmente desarrollándome profesionalmente en la clínica Delgado, en el área de tomografía y rayos X, ¿no? En esta oportunidad vengo a darles el alcance en cuanto se refiere a la angiotomografía de la región cerebral. ¿No? Vamos a abarcar los métodos de adquisición y los métodos de postproceso. Bien, para empezar la ponencia, me he planteado estas dos preguntas, ¿no? De inicio. Al momento de hacer nosotros o a realizar nuestros exámenes tomográficos, debemos preguntarnos de primera mano quién verá nuestras imágenes, ¿no? Y por consecuente, el valor diagnóstico que los estudios que vamos a realizar van a tener, ¿no? Entonces, de primera mano, ¿quién verá nuestras imágenes? Vamos a ser nosotros, ¿no? Como tecnólogos médicos, debemos tener la capacidad de poder evaluar nuestras imágenes, de poder eh, conseguir unas imágenes óptimas a un diagnóstico adecuado, ¿no? De segunda mano, el encargado de evaluar nuestras imágenes va a ser el médico radiólogo, ¿no? Ya que va a dar el valor diagnóstico por examen final a todos nuestros estudios, ¿no? Entonces, conjuntamente con estas dos preguntas van a englobar a que el valor diagnóstico que tengan nuestros estudios van a ser en favor a nuestros pacientes que acudan a nuestra área de tomografía, ¿no? Entonces, tenemos que nuestro objetivo. El objetivo de la angiotomografía cerebral va a ser específicamente estudiar la estructura denominada polígono de Willis. Entonces, esta estructura va a estar conformada por distintas arterias, las cuales van a conglomerarse dentro de, de, de nuestro cerebro para poder formar la estructura del polígono de Willis, ¿no? En la parte izquierda podemos observar una imagen para poder tener como referencia anatómica las estructuras que van a conformar esta estructura, ¿no? Que es, como podemos observar, va a estar conformada por las arterias vertebrales, nuestro tronco basilar o arteria basilar, nuestras carótidas internas, nuestras arterias carótidas cerebrales posteriores, nuestras arterias cerebrales anteriores y arterias cerebrales medias, ¿no? La unión de todas estas estructuras van a conformar nuestro polígono de Willis, ¿no? Que es nuestro objetivo principal a estudiar al realizar o al someter a nuestros pacientes a un estudio angiográfico, en este caso de cerebro. En el lado derecho vamos a poder observar unas imágenes 3D sin hueso y una imagen en la parte inferior, una imagen del polígono de Willis, o de todas las arterias, una imagen renderizada, ¿no? Muy bien. Para que nuestros pacientes sean sometidos a este tipo de estudios como son las angios cerebrales por tomografía, van a haber una infinidad de alteraciones o de lesiones a nivel de esta estructura, las cuales aquí he denominado por las alteraciones más frecuentes por las cuales nuestros pacientes van a acudir a nuestra sala de tomografía, ¿no? Como son las aneurismas, las hemorragias subaracnoideas, la arteriosclerosis, las disecciones, las agenesias y las malformaciones arteriovenosas, ¿no? En este caso, en el centro donde laboro, en la Clínica Delgado, la mayor cantidad de pacientes que han acudido a realizarse la angiotomografía cerebral han sido, en su mayor cantidad, ¿no? En su mayor cantidad han sido por aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Muy bien, vamos a pasar aquí a parámetros técnicos. Vamos a aplicar aquí o en este cuadro parámetros técnicos de forma general
ya que más adelante vamos a pasar a explicar las, los protocolos que actualmente venimos manejando en Clínica Delgado y así poder tener en claro todas las sedes, todos los colegas, los protocolos que se va a ir implementando poco a poco, ¿no? En cada sede. Si es que no lo tuviesen, claro. Entonces, el Scout View va a ser dual, tanto frontal y lateral. La colocación va a ser de 64 por 0,625. El espesor de corte es de 0,6.25. Es el mínimo grosor de corte con el que contamos o con el que nos da el equipo de General Electric, con el equipo con el que contamos aquí en CD Delgado. El tiempo de rotación va a ser de 0,5. El desplazamiento, el pitch de la mesa, va a ser de 1,2. El ROI, donde vamos a censar nuestra región geográfica en realidad, hasta a nivel de C1, C2, donde nosotros podamos visualizar con mayor detalle las arterias carótidas extracraneales, ¿no? El tiempo de adquisición, aquí en este cuadrito, el tiempo de adquisición se refiere al tiempo que va a demorar el equipo en hacer en realidad la fase angiográfica, ¿no? Está entre 3 y 3,5 segundos. El volumen de medio de contraste, en este caso, en Clínica Delgado, contamos con el medio de contraste iopramida de alta concentración, tenemos el de 370, por lo que no va a ser necesario una inyección de una gran cantidad de medio de contraste para poder tener unas imágenes ópticas óptimas y una opasificación homogénea de nuestra estructura de interés, ¿no? En este caso vamos a utilizar 60 ml y el flujo de inyección de 5 a 5,5, que es lo ideal, pero va a estar condicionada por el catéter o la vía que vamos a tener, ¿no? En este caso, lo ideal es, para todos los estudios angiográficos, en realidad lo ideal es contar con una vía 18, ¿no? Ya que con una vía 18 nos va a permitir de que podamos inyectar el medio de contraste con mayor caudal o presión, y conforme el número de catéter vaya disminuyendo, obviamente también se va a ver condicionada la presión con la que nosotros vamos a inyectar, ¿no? Entonces, en el caso del catéter de vía 18, vamos a tener una presión de 325 psi. La inyección o el caudal va a ser entre 5 y 5,5. En ambos casos, tengamos la vía que tengamos, la inyección va a ser bifásica, ¿no? En el caso del catéter número 20, como le venía diciendo, la inyección o el caudal va a estar condicionada por la vía, ¿no? En este caso, en la vía 20, vamos a tener que bajar nuestra presión, nuestro caudal, a 4 a 4,5, ¿no? El objetivo de inyectar a gran caudal o con un caudal fuerte es tratar de llenar nuestra región de interés o nuestra estructura anámica de forma homogénea, ¿no? Entonces, es por eso que vamos a inyectar con gran caudal o con un caudal alto al momento de hacer nuestros estudios. El volumen de contraste como en este caso en sede tenemos el volumen del contraste yo promedio de 370, estamos calculando que va a ser un centímetro cúbico por kilogramo de peso. La dirección en todas las adquisiciones, en todas las fases, va a ser audio craneal, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, lo ideal es que nuestra vía esté en una posición donde el vaso sanguíneo sea de mayor calibre, ¿no? Para poder tener nosotros también la seguridad y a la vez brindar la seguridad al paciente de que podamos inyectar un flujo alto y no vayamos a tener una estranzación o alguna lesión al paciente, ¿no? No, o la venita se nos pueda reventar. En el lado derecho de la imagen es un inyector automático con el que contamos en Clínica Delgado, la que nos va a permitir hacer una inyección bifásica, ¿no? Tanto inyectar el medio de contraste y la solución. Muy bien, pasamos a adquisición. La adquisición vamos a tomar en cuenta
en las tres fases, en la fase sin contraste, en la fase angiográfica, en la fase venosa, empezando por la fase sin contraste. Vamos a barrer desde la base de cráneo hasta cubrir toda nuestra estructura craneana, ¿no? Por encima de, tanto en nuestra fase sin contraste y en nuestra fase angiográfica y venosa. Dentro de nuestra misma adquisición, de nuestra fase, una vez realizado ya nuestra fase sin contraste, dentro de nuestra adquisición de nuestra fase angiográfica, vamos a activar una reconstrucción con un formato pequeño, con un filovio más pequeño, denominada High Resolution. Entonces, el objetivo de hacer este formato pequeño va a ser de que nosotros estudiemos o veamos exclusivamente el polígono de Willis. Entonces, esta construcción está enfocado exclusivamente a poder estudiar los distintos vasos que van a conformar nuestra estructura de interés, en este caso son las arterias cerebrales, ¿no? Entonces, por eso que se hace un fondo pequeño y a la vez con cortes finos, ¿no? La cual nos va a permitir hacer un mejor estudio de las distintas arterias que van a formar nuestro polígono. Como podemos ver en estas imágenes, que son imágenes angiográficas, ¿sí? En cortes sagitales y en cortes tonales, ¿no? Entonces, ya, como podemos ver, imágenes más enfocadas al estudio de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? De las arterias cerebrales. De la misma manera, después de realizar nuestro estudio angiográfico, vamos a hacer una fase venosa, donde vamos a estudiar los distintos vasos, las venas que conforman los senos venosos que van a conformar nuestra estructura craneana, o la estructura del cerebro. Esto con el objetivo de estudiar o diagnosticar o encontrar, ¿no? eh, trombosis venosa a nivel de los senos cerebrales, ¿no? Igual, la adquisición va a ir desde la base del cráneo hasta cubrir toda la estructura craneana encima del resto. Muy bien. Vamos a pasar a técnicas de adquisición. En las técnicas de adquisición, de primera mano vamos a tener la técnica del bolus tracking. Es una técnica que también es válida para poder hacer nuestros estudios angiográficos, en los cuales van a consistir que una vez que hayamos realizado nuestra fase de contraste, lo que vamos a hacer es ir a nuestra imagen de referencia, en las cuales vamos a estar ubicados a nivel de C1 o C2, entonces vamos a obtener una imagen control. En este caso, vamos el ROI, en este caso el punto de esencia dentro de nuestra imagen de referencia, vamos a colocarlo de manera externa fuera de la estructura, ¿no? Entonces, este es el protocolo del bolus tracking que marcamos en clínica delgado. Como les venía diciendo, en este caso el ROI vamos a colocar fuera de la estructura de interés. Muchas veces porque el vaso o la arteria carótida a veces sensamos y es muy difícil de poder diferenciar de otras estructuras anatómicas, ¿no? Entonces, por ahí puede suceder de que nosotros pensemos en un vaso que no sea la arteria carótida, y al momento de llenado y mandar el contraste y pongamos una determinada cantidad de unidades Hansfield para que el equipo automáticamente se pueda disparar, podemos cometer el error de que el equipo no se dispare y sería inyección de contraste vano, ¿no? Entonces, es lo que no se quiere. Entonces, en este caso, estamos trabajando o se tiene como protocolo poner el ROI fuera de la estructura, ¿no? Entonces, con el objetivo de que nosotros manualmente podamos ver la llegada del contraste a nuestra estructura de interés, que es la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, nosotros, una vez que veamos la llegada del contraste a nuestra región de interés, nosotros manualmente mandamos y damos inicio a nuestra adquisición de nuestro barrido geográfico, ¿no? En este caso, como protocolo, vamos a usar un KB de 100 KB, el LS de 250, un tiempo de rotación de 0,5, el tipo de adquisición es helical y el pitch
de 1.2. En esta fase, en este tipo, en el protocolo que tenemos en sede, vamos a tener una fase de contraste, una fase angiográfica, una fase de... El protocolo está armado de la siguiente manera. El tipo de inyección va a ser bifásica, como ya les venía comentando, es una inyección de suero y de contraste, ¿no? El número de vía va a depender, como también les venía diciendo, una vía 18, una vía 20, el lado va a ser indistinto, el volumen de contraste va a variar entre 60 y 70, ¿no? De acuerdo también al peso del paciente. El caudal va a estar condicionado a la vía, el número de vías con la que nuestro paciente vaya a acudir a nuestra sala de tomografía. Y vamos a controlar un volumen de suero salino de 50 mililitros, caudal de 5.5. El scan delay es un bolus tracking. Y un umbral, no vamos a tener un umbral ya que nuestro ROI va a estar fuera de nuestra imagen de control, ¿no? Entonces, la ubicación del ROI, como les venía diciendo, va a estar más o menos a la altura C1, C2, donde podamos visualizar nuestra arteria carótida interna. Entonces, en las deformaciones vamos a tener tipo de ventana MIP y también BR3, ¿no? En los tres planos, tanto en el axial, el coronal y el sagital, vamos a tener una deformación de 6 milímetros por un intervalo de 3 milímetros, ¿no? Ahora, para poder hacer nuestra deformación, vamos a seguir ciertas estructuras para poder hacer una buena deformación y poder realizar nuestro valor diagnóstico de nuestro estudio, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el postproceso, para para el plano axial, vamos a seguir la línea ortometal, donde en una sola imagen, busca que en una sola imagen podamos apreciar el polígono de Euler. En nuestro plano sagital, perdón, en nuestro plano coronal, vamos a seguir la estructura de la arteria basilar, ¿no? Nuestros cortes tienen que ir paralelo a esta estructura, como podemos ver aquí en este plano coronal, ¿no? Está haciendo el recorrido de nuestro tronco basilar o arteria basilar, ¿no? Y en nuestro plano sagital vamos a tener en consideración que nuestra estructura de referencia va a ser la línea media cerebral. Muy bien, aquí les traigo este pequeño video para mostrar la forma en la que estamos formateando. Es una imagen, un volumen, imágenes de una fase geográfica en las cuales seguida vamos a ver cómo lo vamos a formatear. En el plano axial estamos siguiendo la línea orbital. Y aquí en el plano coronal, vamos a hacer el plano coronal siguiendo la línea o el trayecto de nuestra arteria basilar, donde podamos estudiar igual las distintas estructuras o los vasos que van a conformar nuestro polígono de Willis, ¿no? En este caso, con angulación para la basilar podemos estudiar y podemos visualizar y podemos ver casi todo recorrido nuestra arteria basilar, nuestras arterias vertebrales, nuestras arterias y nuestra arteria basilar, ¿no? Entonces, haciendo es muy importante conocer y tomar en cuenta estas referencias anatómicas para nuestro reformateo, ¿no? Aquí igual tenemos un corte ya sagital. Ahora pasamos a la modalidad de bolus test, o tres bolos, ¿no? Entonces, en esta modalidad de adquisición, lo que vamos a hacer una vez, igual que en el World Trade, una vez que ya hayamos hecho nuestro barrido sin contraste, vamos a ir a nuestra imagen de referencia. Igual nuestro sensado va a ser a nivel de C1 y C2, pero con la diferencia en que en esta modalidad vamos a inyectar primeramente una cantidad mínima de mineral
seguida de un volumen de suero salino con la intención de ayudar a que el contraste llegue con, con mayor homogeneidad a nuestra estructura de interés, ¿no? Que en este caso va a ser perdón, la arteria carótida. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es este protocolo de test bolus. Igual vamos a adquirir con un KB de 100, un MS de 200, un tiempo de rotación de 0,5. El tipo de adquisición va a ser helical, un pitch de 1.2. Vamos a adquirir de la misma manera en las tres fases, una fase sin contraste, una fase angiográfica propiamente dicha y una fase venosa. Como les venía diciendo, nuestra imagen de referencia va a estar a nivel C1, C2. Entonces, una vez que nosotros inyectamos la solución, el medio de contraste, que en este caso va a ser 20 mililitros de contraste más 30 mililitros de suero, en nuestra imagen control, vamos a esperar hasta que la imagen, nuestra estructura de interés, en este caso la arteria carótida interna, se opacifique, ¿no? Una vez que ya el contraste haya llegado, esperamos 1 o 2 segundos más y paramos nuestra imagen de control, ¿no? Nuestro bloqueo de control. Una vez realizado eso, vamos a medir nuestro ROI, ¿no? Vamos a la opción de ROI, colocamos nuestro ROI en nuestra región de interés, en este caso la arteria carótida interna, medimos ROI y nos va a botar esta curva, ¿no? Esta imagen. Entonces, esta imagen o esta curvita va a estar en relación de unidades Hadfield con el tiempo de llegada del medio de contraste a nuestra estructura de interés. Entonces, el pico máximo nos va a hacer referencia en cuánto tiempo el contraste tuvo la mayor cantidad de unidades Hadfield y con relación al tiempo, ¿no? Entonces, eh, una vez ya tengamos el tiempo obtenido, digamos, por ejemplo, 15 segundos, lo que vamos a hacer es darle siguiente a nuestro protocolo normal y poner el tiempo y colocar en el tiempo de delay o en el tiempo de espera previo al inicio del barrido, el tiempo que nos arroja en esta medición de error. Entonces, una vez que ya tenemos el tiempo de llegada del contraste, lo que vamos a hacer es inyectar el contraste y mandar nuestro disparo, obviamente ya habiendo colocado nuestro tiempo obtenido aquí, ¿no? Entonces va a esperar el tiempo de 15 segundos, un delay o un tiempo de espera de 15 segundos hasta la llegada del contraste a la región de interés, donde el equipo automáticamente va a empezar su barrido y la obtención de nuestra fase geográfica. Muy bien, aquí es el mismo protocolo, va a ser una edición bifásica, el número de vía va a ser entre 18 y 20, el volumen de contraste de nuestra fase geográfica también va a ser entre 60 y 70, obviamente esta de acá es nuestra fase de test volumen, ¿no? Nuestra fase de control. Entonces, igual, el suero salino va a ser de 50, con una presión, perdón, de 5.5, de la misma manera, no va a aplicar un umbral en este caso, porque no vamos a poner una unidad de para que el equipo y se mande solito, ¿no? Entonces, no aplica tampoco. Entonces, nuestra aplicación de sensado va a ser 3C1 y C2, como ya les dije. Muy bien. En protocolos de reconstrucción de plano o de inicio, tenemos que ubicarnos en nuestros tres planos anatómicos. Un plano frontal, un plano sagital y nuestro plano axial. Entonces, en este caso, tenemos tres imágenes de reconstrucción multiplanar. En este caso, las tres imágenes son MIP. Y como les venía diciendo hace rato, ¿no? Tener en referencia las estructuras anatómicas de referencia para poder hacer nuestros cortes o nuestras reconstrucciones en nuestros planos. En este caso, en el plano axial, que va a obedecer a la línea orbitomedial para poder conseguir cortes axiales en esta segunda imagen, obedeciendo a la estructura de la arteria basilar o tronco basilar para poder obtener imágenes coronales y para obtener
poder obtener imágenes sagitales obedeciendo a la estructura de la línea media cerebral. Muy bien, también tenemos las reconstrucciones de BR sin hueso, como podemos apreciar en estas dos imágenes. Esta imagen sagital, esta imagen medio oblicua, ¿no? Oblicuo sagital. Entonces, este tipo de imágenes vamos a tener de una manera en la que más adelante voy a explicar cómo podemos obtener esta imagen. Es una técnica muy bonita, muy utilizada, la que estamos aplicando en clínica delgada, ¿no? Y muy interesante, la que obviamente va a aportar un valor diagnóstico también hacia el médico radiólogo. De la misma manera, perdón, una vista frontal de toda nuestra estructura anatómica de lo que va a conformar nuestro polígono de Willis, ¿no? Como son las arterias vertebrales, basilares, las carótidas y las cerebrales medias, ¿no? Y las anteriores. Y al lado derecho ya un volumen, el mismo volumen, pero ya renderizado, ¿no? Imágenes muy bonitas y las cuales también van a ayudar, imágenes de alta calidad, las cuales van a ayudar muchísimo también al médico radiólogo a estudiar el recorrido de todas las arterias que van a conformar nuestro polígono de Willis. Tenemos de igual manera estas dos imágenes. Estas son imágenes 3D, MIP sin hueso, y esto es una imagen ya renderizada, ¿no? En las cuales son imágenes que nos van a ayudar, como venía diciendo, a un valor diagnóstico, ¿no? Paciente. Tenemos reconstrucción PR con referencia ósea, las cuales también van a ser muy importantes, ya para ubicarnos anatómicamente, ¿no? Entonces, vamos a seguir bien un orden, ¿no? Y cada corte va a tener un estudio específico de alguna arteria o de alguna estructura dentro del polígono de Willis, ¿no? Vamos a empezar con un corte posterior, corte axial y un corte sagital. Con un corte posterior vamos a realizar con el objetivo de estudiar las arterias cerebrales y nuestra arteria basilar. Con un corte axial de una vista cráneo-caudal, vamos a considerar y vamos a tener el objetivo de ver nuestro polígono de Willis en todo el mundo, ¿no? Como podemos ver aquí. Con corte sagital, el objetivo de estos cortes, en este caso, va a ser estudiar nuestra arteria carótida interna a nivel de la estructura denominada sifón carotídeo, ¿no? Y en parte también nos va a ayudar a estudiar nuestras arterias cerebrales anteriores. Aquí les traigo este cuadrito, los cuales es un poco lo que está plasmado en clínica, aquí en sede. Eh, Me imagino que poco a poco van a ir implementando este tipo de protocolos en todas las sedes para poder tenerlos todos. Entonces, como les venía diciendo, ¿no? Vamos a empezar con un corte posterior, con el objetivo de las arterias vertebrales y la arteria vascular, seguida de un corte axial superior, la cual el objetivo va a ser demostrar nuestro polígono de Willis, ¿no? Lo mismo aquí. Y seguidas de dos cortes sagitales, obviamente dos cortes digo porque vamos a estudiar ambos lados, con el objetivo de ver las arterias cerebrales medias a nivel del sifón carotídeo, ¿no? Y terminando, bueno, a continuación de esto, vamos a hacer un corte anterior también con el objetivo de ver las arterias carótidas internas y ver las bifurcaciones que tienen estas, ¿no? En las arterias cerebrales anteriores y medias. Y terminamos con una visión caudal del polígono, no, del techo craneal. Esta nota es muy importante, ya que, si bien es cierto, vamos a seguir todo este orden para la obtención de nuestras imágenes, pero no nos van a limitar
y determinar que no podamos hacer más cortes o más giros o demostrar en otros ángulos, ¿no? Esto va a depender mucho de cada uno de nosotros, ya que podemos presentar otro tipo de cortes, angular más imágenes, hacer los giros que nosotros queramos, en consecuencia de demostrar una acción que al momento de adquisición y reproceso hayamos observado, ¿no? Entonces podemos nosotros adicionar otro tipo de cortes, otro tipo de giros, con intención de ayudar al médico radiólogo a demostrar y tener la mayor cantidad de imágenes que demuestren que la lesión está ahí, ¿no? Ya sea en aneurismas o en malformaciones arteriovenosas o en cualquier otra anormalidad que que vayamos a presenciar dentro de nuestra estructura de polígono de Willis. Y por último, tenemos la reconstrucción BR con fusión de imágenes, ¿no? Que no es más que mandar nuestra adquisición o nuestro volumen renderizado de BR de nuestro polígono de Willis y juntarlo con alguna máscara que el equipo tenga, ¿no? Con una opción de máscara que el equipo tenga. Obviamente también nos va a ayudar y va a ayudar al médico a ubicarse anatómicamente, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que les venía diciendo, que hay una técnica para este tipo de obtención de este tipo de imágenes, que es la denominada técnica de test bolus o bolus test con sustracción ósea o sustracción de bolus. Entonces, vamos a aplicar cómo es la realización de este método. Entonces, vamos a empezar por el protocolo. Vamos a usar un KB de 100 con MAS 200, con un tiempo de rotación de 0.5, un tiempo de adquisición hélica y un pitch de 1.2. Igual que de la misma manera que en las otras técnicas, ¿no? Tanto de bolus taking y bolus test. Igual va a estar conformada por las tres fases, una fase sin contraste, una fase angiográfica y una fase venosa. Muy bien, entonces, una vez que nosotros ya hayamos realizado nuestra adquisición, nuestra fase sin contraste, lo que vamos a proceder a hacer es nuestro test bolus, tal cual como lo hemos hecho en la técnica de test bolus nada más, ¿no? Entonces, igual vamos a hacer un tipo de inyección bifásica, el número de vía y de la misma manera es indistinta entre 18 y 20, igual la cantidad de contraste entre 60 y 70 para nuestra fase geográfica, pero para nuestra fase de test bolus vamos a inyectar una cantidad de 20 mililitros de contraste con 30 mililitros de suero. Muy bien. Lo que vamos a hacer en este tipo de adquisición es igual. Una vez realizado nuestro test bolus, vamos a medir nuestro ROI en nuestro campo de interés, nuestra estructura de interés, en nuestra arteria carótida interna, igual, vamos a ¿no? Este cuadrito. La relación, como les venía diciendo, de Hansfield con tiempo. Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a explicarlo mejor. Una vez que hayamos realizado nuestra imagen de sensado a nivel de segundo C2, vamos a obtener este tipo de imagen. Bien, entonces esto es nuestro test bolus todavía. Entonces, en este caso, en esta imagen vemos que la llegada del contraste ya está en nuestra región de interés. Entonces colocamos nuestro roide para poder medir el tiempo de llegada de medio de contraste a la estructura que nos interesa. En este caso, nos bota como ejemplo que el pico máximo de llegada en relación de unidad Hanfield con el tiempo es de 16 segundos. Este tipo de adquisición de angio cerebral va a tener dos barridos en una misma adquisición, ¿ya? El primer barrido va a ser denominada máscara y el segundo barrido nuestra angio cerebral propiamente dicho. Entonces, hay que recordar este tiempo, que son de 16 segundos, para poder explicar la siguiente diapositiva y el siguiente cuadrito. ¿Ya? No olvidemos el tiempo total es de 16 segundos, lo que nos llevará a esta diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta fase que tenemos aquí, fase o tiempo de delay o tiempo de espera, previo
a nuestro tiempo de adquisición o a nuestro barrio sin contraste. Ejemplo, digamos que nuestra fase de delay o nuestro tiempo de espera antes de empezar nuestra fase sin contraste sea de 5 segundos. Nuestra fase sin contraste, como ejemplo, que dure otros 5 segundos más. Sumando estos dos tiempos, tendríamos 10 segundos. Este tiempo de delay, que está previo a nuestra fase contraste o a nuestra fase angiográfica, va a ser el tiempo que le falta para cumplir el tiempo de llegada de contraste que habíamos hallado en nuestro tramiembros. En este caso era 16 y como ya tenemos 5 y 5, 10, pondríamos 6 segundos de tiempo de reparto. El total, desde el tiempo de llegada del medio de contraste hasta el inicio de nuestro barrido de la fase angiográfica, cumple los 16 segundos que previamente con la timing bolus hemos encontrado. ¿Sí? ¿Me entienden? No sé si me he dejado entender. Hola. ¿Aquí, licenciado? Hola. ¿Sí me han llegado a entender? Sí se ha Sí, sí. entendido, sí se ha entendido. Muy bien, Sí se continuamos. entendió, sí se entendió. Listo, gracias. Continuamos. Muy bien. Les he puesto esta imagen para poder explicar mejor y seguir explicando este protocolo armado de la angiocerebral con sustracción de volúmenes o sustracción ósea. Nuestra primera adquisición va a ser nuestra máscara, ¿no? Acá nos olvidado cambiar, sería la máscara, ¿no? Y nuestra segunda adquisición va a ser nuestra fase angiográfica en sí. Muy bien, como ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo. Teníamos 16 segundos. El equipo, por default, nos vota que el tiempo de retardo es de 7 segundos. Estos 7 segundos se le va a sumar al tiempo de demora de la fase sin contraste. En este caso sería 7 más 2, 10, 9.72, 10, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que pueda cumplir los 16 segundos de mi tiempo de llegada ya a mi timing bolus? Serían 6 segundos. Coloco un tiempo de retardo aquí de 6 segundos para que mi fase angiográfica empiece a adquirirse. ¿Estamos? Entonces, acá, algo muy importante. Para hacer este tipo de adquisición de angiografía por angiotomografía cerebral por sustracción de volúmenes, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que nuestra posición inicial en ambos tiene que ser el mismo. Nuestra posición final, igual. Nuestro FO, de la misma manera, tiene que ser el mismo FO. Nuestro número de cortes, por consecuente, al hacer la misma posición inicial y la misma posición final, va a ser la misma. Igual, el centrado, anterior, posterior, superior, inferior, tiene que ser la misma. En ambos tienen que respetarse el mismo protocolo para que pueda el equipo hacer la sustracción. Si no se va a poder, el equipo no lo va a reconocer. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hayamos hecho todo esto, hemos armado todo nuestro protocolo de adquisición, mandamos y hacemos nuestra adquisición de nuestra angiografía cerebral. Muy bien. Seguido a eso, ya tenemos nuestra fase, nuestros volúmenes, ¿no? Tanto de la máscara y de la fase angiográfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar. En el primer conjunto, selección de conjunto 1, vamos a seleccionar nuestro volumen de la angio. Nuestra selección de conjunto 2, vamos a seleccionar nuestro volumen de máscara, ¿no? La que le pusimos como máscara. En este caso, como vamos a hacer sustracción de volúmenes, vamos a poner menos y igual el resultado. Una vez que ya se haga la sustracción, nos va a botar otro volumen. Ponemos ahí, el resultado va a ser esto.
una fase sin contraste, o denominada máscara, la fase angiográfica propiamente. La sustracción de estos dos nos da como resultado este tipo de imágenes, ¿no? Acá tenemos dos videitos, en la cual vamos a poner que se reproduzcan para poder hacer una comparación. Esto es una fase angiográfica sin sustracción ósea, y esto es un volumen sometida a la sustracción, ¿no? Como vamos a poder observar, vamos a poder disociar y diferenciar las estructuras arteriales, todo el recorrido, ¿no? Todo su recorrido hasta la conformación del polígono de Willis, ¿no? Obviamente, al hacer este tipo de reconstrucciones, nuestra, nuestro valor diagnóstico se va a elevar, ¿no? Se va a elevar y vamos a aportar mucho más información y con mayor claridad, porque muchas veces a este nivel, muchas veces hasta el momento de hacer nuestra renderización de volúmenes, no se puede quitar el hueso, ¿no? O nos sale una imagen muy tosca, ¿no? Entonces, con esto, como podemos observar, vamos a poder estudiar prácticamente toda nuestra estructura arterial y bien definida de toda nuestra estructura que van a conformar nuestro polígono de Willis, ¿no? De la misma manera, otro videito, igual, es un volumen ya sometido a sustracción de volúmenes, donde vamos a poder observar la calidad de imágenes y la diferenciación que vamos a tener entre el hueso y las estructuras arteriales, ¿no? Es un método que nos va a aportar muchísimo y va a ayudar también al médico radiólogo a hacer un mejor estudio de todo el recorrido o de las patologías que podamos presentar en todas las estructuras de la de la estructura del polígono de Willis, ¿no? Puedo ver en un plano sagital cómo hay una buena diferenciación de nuestro seno sagital, perdón, de nuestro sifón carotídeo, ¿no? De nuestro edema de sifón carotídeo, nivel de la historia, de la arteria carótida interna, es nítido, ¿no? Entonces, se disocia y nos da gran diferenciación de las otras estructuras presentes que vayan cerca a nuestra estructura de interés. Igual otro videito, ya el mismo volumen sometida a una renderización donde vamos a ver que prácticamente ya puesta un volumen rendering nos va a botar totalmente limpia, ¿no? Toda nuestra estructura de polígono de Windows. Podemos hacer también una imagen con camarices invertidas, las cuales también nos van a ayudar muchísimo en caso podamos, no sé, haber hallado por ahí un aneurisma o una malformación. Nos va a ayudar bastante a que nuestro valor diagnóstico aumente, ¿no? Y por consecuente, en beneficio de todo esto, en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, eso es todo el alcance que les puedo dar que les he podido dar hasta ahora, ¿no? Gracias. Gracias, Raúl, por la presentación. Ahí hay un comentario de Meli Durán. Dice si puedes repetir. Imagino que es el protocolo de sustracción ósea. Meli, ¿te refieres a eso? Meli Durán. Sí. Por favor, Raúl, si le puedes repetir, volver a repetir lo del protocolo. Ya, sí, sí, no hay problema. En específico, ¿cuál es la pregunta? Vuelva a ver, a explicar más el protocolo. Entendería que es la técnica, creo yo, ¿no? No sé si les ha quedado claro a todos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vuelvo a explicar? Hola, hola. Sí. La técnica, dice. Ya, ya, muy bien.
La técnica es la siguiente. Vamos a volver a recapitular, ¿ya? El test bolus, vamos a hacerlo como la técnica que les he venido, ya les explico con anterioridad, ¿no? La técnica del time bolus no va a cambiar. Una imagen de referencia, una imagen de sensado a nivel de C1 y C2. Una vez que hayamos encontrado nuestra imagen de referencia, mandamos el contraste con un volumen pequeño para hacer nuestro test bolus, ¿no? Una vez que hayamos realizado y visto que nuestro contraste ya llegó a nuestra región de interés, lo que vamos a hacer es medir nuestro ROI, como normalmente hacemos con la técnica de test bolus, ¿no? Entonces, medimos nuestro ROI en nuestra imagen de control y nos va a arrojar que son 16 segundos. Ahora esto. Dentro de nuestra misma adquisición vamos a tener dos barridos. El primer barrido, denominado máscara, el segundo barrido, nuestra fase angiográfica propiamente dicha. El tiempo que nos ha arrojado el timing bolus en relación al Hanfield con relación al tiempo es de 16 segundos. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces, hay que recordar el tiempo del timing del ejemplo de la diapositiva, de esta diapositiva, que son 16 segundos. Muy bien. El equipo, aquí vamos a explicar mejor. Por default, nos da 7 segundos, ¿cierto? Aquí, el tiempo de espera previo a empezar la adquisición de nuestro sin contraste. ¿Sí me entienden? Entonces, el tiempo de espera antes de empezar nuestra fase sin contraste es en este ejemplo, el equipo nos está arrojando 7 segundos, en este caso. Este es el tiempo que se va a demorar el equipo en adquirir mi fase sin contraste o mi fase denominada máscara. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar los 7 segundos de delay o de tiempo de espera más los 2 minutos, punto 72, para que va a durar nuestro barrido de máscara, son 9 segundos, 9.72. Entonces, a 10, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos segundos para que llegue o cumpla nuestro tiempo de 16 segundos allá de nuestro timing bolus, lo que vamos a hacer es poner 6 segundos acá. Para que sumado este tiempo de aquí, el tiempo de reparto de nuestra fase de máscara, más el tiempo de exposición de la adquisición de nuestra fase sin contraste, y este tiempo de delay de nuestra adquisición geográfica, sumen 16 y empiece a hacer el barrido de nuestra fase geográfica. ¿Sí, sí me entienden? ¿Me lograron entender? Sí, ¿Sí? Hola. A sí, ver, sí, bueno, ahí, a ver, ahí se entiende. ya, un Sí, poquito para aportar un Raúl, poco al comentario de Raúl. Adelante, Kim. yo quisiera hacer buena observación. Eh, los tiempos que está colocando Raúl son tiempos referenciales, ¿no? Porque entiendo, Exacto. ¿no? Son tiempos referenciales, porque no es que todos los equipos van a dar esos tiempos, sino que son para efectos didácticos, ¿cierto? Exacto, exacto, exacto. Ujú. Ok. Ahí vamos a poder aclarar. Raúl, si puedes retroceder las diapositivas, por favor, hasta el test bolus. Hasta ahí. Ya, ahí. A ver, primero, para todos entendemos la técnica del test bolus, ¿correcto? Ya, Sí, ya, ok. Para los que recién están un poquito, que están en otras modalidades y ahorita quieren ver tomografía, hay dos técnicas de adquisición de la llegada del medio de contraste al vaso que nosotros queremos estudiar. Hay dos. Uno es bolus test, que así lo llaman Siemens. Siemens. Yulisa, ¿alguna pregunta? Ay, no, lo siento, disculpa. Ok. Que este bolus lo llama Siemens.
Timing Bolus lo llama General Electric, ¿ya? Y Philips lo llama Bolus Test, o sea, al revés, ¿ya? Y la otra técnica es Bolus Tracking, que lo llama Siemens, Smart Prep, que lo llama G, y también lo tiene como Philips como Bolus Track, o Track nada más, ¿no? No Track, Track, ¿ya? Entonces son dos distintas. La primera, que es Bolus Test, que es lo más conocido, es inyectar un primer volumen de contraste continuado con un suero para ver la llegada del medio de contraste al vaso que ahorita, bueno, está fijando de punto rojo, ¿no? Al vaso, en este caso la carótida, ¿cuánto tiempo tarda el medio de contraste a llegar a ese vaso? Según ahí en el cuadro, ahí pueden ver varios puntitos como uno, ¿no? Si logran contar, hay 8 puntitos como uno, ¿no? Entonces, cada puntito tiene su propio valor, dependiendo de la marca, y nosotros cómo podemos colocar, dependiendo en el test, ¿no? Entonces, en este caso, cada punto vale 2 segundos. Entonces, quiere decir que el pico alto lo alcanza en 8 puntos que equivalen a 16 segundos. O sea, en su mayor intensidad de contraste en unidades Hounsfield, no medibles, solo en la mayor intensidad de unidades Hounsfield, lo alcanza a los 16 segundos. Ese es nuestro delay, ¿no? ¿Ya? 10 segundos es cuando recién está apareciendo el contraste en ese vaso, cuando recién está muy tenue y a los 16 ya está bien realzado, ¿ya? Entonces, el bolus test es eso, tener ese tiempo previo. Entonces, en una adquisición normal, yo pondría los 16 segundos y después adquiriría la angio en sí, ¿ya? O sea, pondría mi delay 16 segundos, va entrando contraste a la misma par, ¿no? Yo tengo que presionar el botón del disparo y el del inyector al mismo tiempo y va corriendo los segundos mientras va inyectando. Cuando llega a 16 segundos, el equipo va a disparar y obviamente voy a conseguir que todo el volumen esté captando en mi barrido, ¿no? En este caso de la cerebral. ¿Ya? Esto es bolus test. ¿Ya? Bolus tracking, si lo podemos mencionar en angio cerebral, que es muy poco usuable porque es muy difícil distinguir entre la carótida y la vena, ¿no? Entre la arteria y la vena, ¿no? Entonces, ya, ok. Ahorita te lo menciono yo mismo. Entonces, para el bolus tracking, es muy difícil poner el rollo en el vaso, ¿no? Para cerebrales, por ejemplo. O para carótidas también. A veces en carótidas lo puede poner en el callado aórtico, o cuando hacemos aortas abdominales lo ponemos en la aorta, ¿no? Entonces, ahí sí colocamos el ROI en el vaso, ¿ya? Entonces, nosotros sí colocamos una cantidad de unidades Hounsfield. Dependiendo la concentración, dependiendo del tiempo de barrido de nuestro equipo y dependiendo de la configuración de nuestro equipo. Entonces, podamos poner 100 unidades Hounsfield, podamos poner 120 quizás si tenemos una mayor concentración de contrastes que estamos utilizando, ¿no? Entonces, para poder contrarrestar el tiempo. Entonces, tengamos que mantener o conocer los tiempos, ¿no? La velocidad de la sangre corre en nuestro cuerpo en un paciente estándar a 5 mililitros por segundo. Eso es lo estándar. En un paciente hipertenso puede correr un poco más, ¿no? O viceversa, ¿no? ¿Ya? No es siempre, es variable dependiendo si el paciente tiene una circulación, una hemodinámica distinta. ¿Ya? Pero lo estándar es 5 segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo llega el contraste teóricamente a la pulmonar? 7, 9 segundos. ¿Cuánto tiempo llega a la carótida? Entre 12 a 16 segundos estamos ahí, ¿no? Igualmente para aorta, ¿no? Conocer los tiempos. Entonces nosotros vamos viendo y verificando con las imágenes el tiempo también que nos puede corroborar el equipo, ¿no? Entonces eso es las técnicas. ¿Ya? ¿Cuánto de volumen colocamos? Yo en la experiencia utilizo 20 cc de medios de contraste con 20 cc de suero para empujar. Y si es pulmonar, con 15 cc para hacer solamente el test bolus o el bolus test en pulmonar, con 15 de contraste para empujar, ¿no? Entonces, solo queremos medir el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, y de ahí ya viene la angio en sí. El protocolo de sustracción, si puedes avanzar a la siguiente, porfa. Ya. El protocolo de sustracción ocurre en un mismo tiempo y un mismo barrido. No es que yo hago la sin contraste,
calculo mi tiempo, mi delay, mi bolus test y después hago la contrastada. No, todo ocurre en un mismo delay. Todo ocurre en esto, según el ejemplo, en los 16 segundos. Ya no hay una pausa. ¿Ya? Como hay centros, si ustedes mismos lo han visto, o mismo colegas también que hacen doble, ¿no? Hago la sin contraste, hago mi bolus, hago bolus test o bolus tracking, dependiendo de la técnica que use, y hago mi ángulo. Y al final sustraigo. Para que sustraiga, es correcto, como menciona Raúl, que todos los parámetros deben ser iguales, ¿no? Pero hay una pausa, ¿no? Entonces hay una pausa porque yo termino sin contraste y es muy probable, o casi muy probable de que suceda que el paciente se mueva en esa pausa, ¿no? Porque puede pasar a probar la vía, hacer el test, hacer el bolus tracking, hablar con el paciente, y el paciente ya se movió. Entonces, la técnica esta de sustracción ósea desarrollada por el licenciado Néstor Tenio, por eso se llama protocolo Tenio, es que todo ocurre en un mismo delay. Entonces, yo hago primero la sumatoria, ¿no? Puedes poner en el ejemplo del equipo, de ahí, no, ahí. Como dice Henry, esto va a depender del equipo, ¿no? Este equipo es un 64, es un General Electric Evo. Entonces, el tiempo de barrido, según lo que figura ahí, es 2.72 segundos, ¿no? Entonces, yo tengo que saber, ¿no? Según el ejemplo, demora 10 segundos para hacer el contraste, ¿no? Entonces, yo tengo 10 segundos para hacer la máscara. Entonces, por eso está ahí 7 segundos más 3. Y de ahí, ¿cuánto tiempo me falta para llegar a los 16? Me falta 6 segundos, ¿no? Tendría que poner yo, abajo dice 5, pero tengo que poner 6 segundos para los 16. ¿Ya? Entonces, ahí tengo, todo ocurre en un ciclo, en un solo momento de delay del tiempo de barrido. ¿Ya? ¿Por qué la importancia de esto? Muchos sabemos que los softwares, uno a veces no todos los centros o los equipos los tienen, ¿no? A veces contamos con equipos menos rápido, ¿no? O que nos cuesta hacer la angio cerebral, como dicen, o comúnmente lo llamamos, al aire, ¿no? Que ponemos el ROI, ni bien vemos y disparamos. Pero si se dan cuenta en ese detalle, no dispara ahí mismo, ¿no? Ahí automáticamente no dispara. Siempre hay un delay de 3 segundos. Entonces, probablemente siempre las angios cerebrales nos queden venosas, ¿no? Porque hay un delay de 3, 4 segundos. Entonces, ese también es el detalle. Este protocolo ya no depende de ese delay del equipo, sino depende del delay del contraste en el vaso, ¿no? Entonces, esas son las mayores diferencias. Ya, actualmente ya a veces ya no es muy aplicado para equipos de alto, ¿no? Por ejemplo, hablamos de 512, de 700 de United Imagine, por ejemplo, y que tiene la licencia de sustracción ósea automática, ya las vienen en versiones más modernas o actualizadas, que sí delimita mejor entre la intensidad del vaso del hueso, ¿no? Nosotros tenemos mucha problema para el sifón carotidio, por ejemplo, para poder nosotros diferenciar esa parte. Gracias por el corazoncito al que lo está dibujando. Entonces, es muy importante poder diferenciar en ese nivel del sifón carotidio, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia ahí. Con este protocolo sí, ¿no? ¿Por qué también ocurre en un mismo nivel, en un mismo delay, perdón? Porque hay menos probabilidad de que el paciente se mueva, ¿no? Porque yo ya hice la prueba de la vía, yo ya hice el bolus test, ya estoy listo para el angio, coloqué los delays correctos, entonces ya lo tengo listo. Entonces yo solo tengo que decirle al paciente no se mueva y que me colabore estos 16 segundos para no moverse. Es importante decirle al paciente, por favor, una buena respiración moderada, lenta, no se vaya a saltar un poquito por la calentura, este calor intenso en la boca, en los genitales, este sabor raro de metal en la boca. Entonces, explicarle todo a detalle. Entonces, ¿para qué? Para que en estos 16 segundos el paciente no tiene que moverse para nada. ¿Ya? Entonces, es importante estos detalles. ¿Qué otro punto? La vía, por favor. Entonces, siempre la vía de 18. En los peores casos de 20 se podría realizar, ¿ya? Con una buena inyección de prueba, ¿ya? Siempre importante. Que a veces sucede la duda, ¿no? Entre el brazo derecho e izquierdo. De preferencia, el brazo derecho, ¿ya? ¿Por qué? Todos podemos verlos evaluar la trayectoria de la sangre, cómo viaja, ¿no? Subclavia directamente a cava y corazón, ¿no? Si lo hacemos por el lado izquierdo, atraviesa todo eso. Entonces nos causa quizá un probable artefacto o una demora también, ¿no? O una contaminación, dependiendo la angio.
Entonces, tengamos en cuenta ese detalle. ¿Puede hacerse en cualquier lado? Cierto, se puede hacer. Pero, de preferencia, para un mejor estudio, utilizar el brazo derecho, ¿no? Y en flexura o en la anticubital, ¿no? Tengamos eso también en detalle. ¿Ya? A ver, no sé si tenemos otra duda, otra consulta, para poder compartir y ir disipando las dudas, ¿no? Licenciado Alberto, Dígame. nuevamente Jochen. Sí, sí, Mire, claro. cuando usted decía de que el protocolo para sustracción ósea sucede en un mismo barrido, como que me confundí, ¿no? Según este ejemplo, en la diapositiva, yo veo que hay dos barridos. Claro que es una sola secuencia, pero hay dos barridos diferentes. El primer helical que dice serie 6 y el segundo volumen que dice serie 7. Entiendo yo que primero se hace la máscara o fase simple y automáticamente, sin pausa, el equipo regresa al punto inicial para iniciar la fase contrastada. ¿Estoy en lo correcto? Sí, está correcto. O sea, lo digo un solo barrido o un solo delay porque ocurre todo en un solo bloque, como ves, ¿no? Ya que ahí se puede dividir las series y es distinto, ¿no? Pero ocurre dos barridos en un solo delay, ¿no? En un Ok. solo tiempo, ¿no? ¿Todo quedó claro? La idea también esto es poder implementarlo en los equipos que lo tengamos, no son de una configuración alta, ¿no? Que nos ayuda a realizar una buena geografía cerebral, ¿no? Entonces es importante que quede claro la técnica para poder nosotros compartir con las demás sedes, los demás colegas, ir utilizando, ¿no? Algún día eso sucederá en Clínica Miraflores, porque todavía tenemos uno de 16 cortes. Que lo puede probar, lo invito a probar. Es más, o sea, el origen de esto fue porque trabajábamos hace tiempo en un 16, ¿no? Entonces a veces nos quedaba muy venosa las angios cerebrales o ya contaminada, ¿no? O ya arteria y vaso juntos se observaban, ¿no? Claro que la vena un Me poco refería, me refería a la sustracción ósea. Sí, sí, también. Ah, ya. Alberto, una consulta. Claro, adelante. ¿Este protocolo es aplicable en otras partes del cuerpo o solamente recomendado en el cerebro? Inicialmente se empezó en cerebro, también se puede hacer en carótidas, ¿ya? Donde también podemos utilizar delay, ¿no? Sí, Ya sí, no, Alberto, en lo personal, si no me recuerdo, como hace 2 meses atrás, esta misma técnica lo he aplicado a geotías. Y sí, 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 se lo bien. sí, hay tener como que la referencia o tener el cuidado, ¿ya? Porque ahí el paciente tiene que respirar despacio o hacerle apnea, ¿no? Dependiendo cuántos segundos nos tomen. Porque a veces el paciente se puede, en el primer barrido puede estar tranquilo con una respiración buena y en la segunda ya puede estar un poco agitado, un poco nervioso, ¿no? Entonces, al final no nos va a hacer una buena sustracción. Si puedes poner el ejemplo de la sustra para también mostrarles la diferencia. ¿Cuándo podemos saber si ha habido una buena sustracción y una colaboración del paciente? Si puedes ver la sustra de la parte negra, ya, ahí. Por ejemplo, puedes señalar la parte de la derecha, donde está la parte del conducto auditivo, abajo en la imagen negra. Ah, Ya. Más atrásito. ¿Ven el hueso? ¿Ven todo el borde del hueso? Ajá, todo eso es lo que está señalando. Entonces ahí no ha habido una buena sustracción. Pero si se van al lado, en la parte derecha, por favor, a nivel un poquito más arriba, por favor. Más ahí. arriba, más arriba, no más arriba, más arriba. Ya, más a tu izquierda. Ya, ahí. Bueno, por ejemplo, ese borde lo ven oscuro, ¿no? El bordecito más allá, comparado con el otro lado, ¿no? Que sí aparece, ¿no? Entonces ahí podemos, en el mismo ejemplo también el borde del cuero cabelludo. En el lado derecho no observo.
en la parte superior izquierda, ¿no? Ahí donde está el puntito rojo. No observo el cuero cabelludo. Entonces ha habido una buena sustracción en ese lado. El paciente ha colaborado parcialmente, ¿no? Si me voy al otro lado, sí veo la línea blanca del cuero cabelludo, ¿no? Entonces ahí puedo decir el paciente, bueno, no colaboró, ¿no? Cuando vemos estos pequeños bordes óseos o estas líneas blancas intensas, podemos decir que el paciente ha habido algún movimiento, ¿no? Leve, mínimo, pero ha habido. Entonces, probablemente al momento de hacer el BRT no nos va a quedar tan limpio, ¿no? Tenemos que hacer un cierto trabajo adicional ahí, algunos cortes. Cuando no lo observamos nada, vemos solamente vasos, puramente vaso, el paciente nos ha colorado excelente. Y basta, y me ha ocurrido varias veces que yo solo activo el BRT y me lo deja limpiecito. No tengo que hacer nada más. Por ahí que que otro puntito de los vasos y la vena, de la parte del seno venoso, para poder limpiar, pero de ahí, toda la parte del sifón carotídeo, de las cerebrales medias, todos están limpiecitos. No, casi no tengo que hacer ningún trabajo yo ahí. Entonces, ahí es la diferencia, que puedo tratar de identificar también, ¿no? A ver, ¿dónde más hacemos bolus test? ¿En qué otro tipo de angios? ¿O bolus Angios trachea? coronarios. Angios con el test. Coronarias, Coronarias, muy bien. ¿Dónde más? carótidas, Carótidas. Miembros inferiores también. Ahí hacemos bolus tracking. Ahí hacemos bolus tracking. Ahí sí podemos poner, dependiendo de la técnica también, de cada uno, cómo están en su experiencia. Entonces, algunos hacen la inyección en cascada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo pongo el ROI en la aorta, ya abdominal, antes de la bifurcación de las ilíacas, y va en cascada, ¿no? Algunos sensan en la poplitea, ¿no? Pero ya lo hacen al aire, ¿no? Pero ya no hacen cascada, ya hacen solamente la contraste y suero, ¿no? Ven la poplitea y lo lanzan. E inyecta. Entonces, pero hacemos bolus tracking, ¿no? Carótidas también puede ser test bolus o bolus tracking, ¿no? Cerebrales también. Si yo sé que mi equipo no cumple mucho o es un poco de configuración baja, optemos por hacer al aire, ¿no? También. Entonces, pero ya la presentación es con hueso, ¿no? Entonces, ahí el detalle. Otra duda, otra consulta, ahí compartamos un poquito. No sé, ¿cómo les ha ido con los angios cerebrales? ¿Les ha quedado contaminada? ¿Ha habido mucho volumen de contraste? ¿El caudal quizás no fue el adecuado? ¿O quizás sí, pero el paciente se movió? Mi barrido demora mucho tiempo. Una vez escuché, licenciado Alberto, también en una charla, de que es bueno también mostrar un poco la fase venosa, digamos, en la angio. No sé si me dejo entender. Que no, o sea, no es malo que nos salga un poco contaminada. ¿Cómo es esa situación? Explíquenos un poco usted. Ya. El seno venoso lo vamos a ver siempre. O sea, no hay forma de que no lo veamos. Ya. A veces, dependiendo, bueno, algunas veces todo completo, el seno venoso, a veces parcialmente, pero siempre lo vamos a ver, ¿no? En general, ¿no? En líneas generales lo vamos a ver, ¿sí? Ahora, dependiendo también de la patología, pero un angio cerebral arterial pura por aneurisma, netamente, no por MAP, por aneurisma, tiene que quedarme limpio toda la parte del polígono de Will, ¿no? Solo arterial. Es cierto que por ahí podamos ver un vaso leve o de venoso leve, pero eso lo podemos mover o modificar con el ancho y nivel de ventana. Entonces no habría mucho problema, ¿no? Entonces, ¿cuándo viene el problema? Cuando nos piden un aneurisma y ya está la vena ahí, ¿no? Quizá para el diagnóstico no hay ningún problema. El médico tendrá que un poquito trabajar más y por la indiferenciación, ¿no? Quizá tener cuidado con que no ocurra algún volumen parcial por ahí, ¿no? Pero sí nos afectaría cuando queramos presentar volumen renderis, ¿no? O sea, MIP, ¿no? Entonces ahí sí, como imagen, como calidad de imagen visual, no va a ser la adecuada quizá, ¿no?
como diagnóstica no, quizá no va a afectar, porque en la sala está la doctora, hay varios doctores, ¿no? Pero sí le van a trabajar un poquito más en poder distinguir, para tener cuidado, ¿no? Pero no, o sea, es indudable no poder observar un poco de vena y del seno venoso, ¿no? Entonces, siempre se va a dar, ¿no? Hasta los equipos un poco más rápidos, poco vamos a ver, porque el cambio arteriovenoso es rápido, ¿no? No hay una pausa ahí, ¿no? O sea, siempre es veloz, ¿no? Entonces, en los capilares va a haber el intercambio rápidamente, ¿no? Entonces, algo de vena vamos a ver siempre, ¿no? Pero el ideal es no verlo tan intenso o tan realzada la vena y la arteria juntas, ¿no? Entonces, no lleguemos a eso, ¿no? Y también depende de la patología, porque en el MAP sí probablemente sí lo veamos con mayor realce también, ¿no? Porque ahí hay un acúmulo, hay el ovillo, ¿no? Entonces vamos a ver el MAP intenso. Nancy, por favor, ¿podrías compartir el link de Sí, tu stand? Gracias. ¿Alguna duda quedó claro? Es importante conocer las dos técnicas, ¿no? Saber cómo funciona. Cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra, ¿no? Ahí justo está Nancy compartiendo el link, por favor, registrarse. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Ok. A ver, tenemos un poco la hemodinamia de los niños, ¿no? Ya. Ustedes han observado, ya, dependiendo también de la edad de los niños, de usar inyector o usar jeringa, ¿ya? Independientemente de eso. ¿Cómo observamos los vasos en pediatría, en los niños? A un cantidad de volumen de contraste dependiendo del peso. ¿Cómo observamos? ¿Demora en realzarse? ¿Se realzan muy rápidos, muy intenso? ¿Se distribuyen muy rápido o es más lento? ¿Ustedes qué creen? Se distribuye más rápido por lo que es Es más pequeño. rápido. Exacto. Entonces, ahí la idea es medir el tiempo, ¿ya? Tenemos que medir el tiempo dependiendo de la edad del paciente. Si es un niño ya mesecitos con jeringa, inyección con jeringa y el rollo al aire, ¿no? Y darle ahí el barrido. Porque obviamente la cobertura del barrido es corta, ¿no? Con el mismo tamaño del paciente, ¿no? Entonces tengamos que hacer ahí justo medido. No inyectemos mucho contraste porque la distribución es rápida, ¿ya? Entonces la idea es calzar con los tiempos. Ya ahí también es importante los parámetros de adquisición. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿por qué yo reduzco el KB, por ejemplo? Que tengo que hacerlo en los pediátricos, ¿no? De por sí ya reduzco en las angios. Pero ¿por qué reduzco? Para disminuir la radiación hacia el paciente. Esa es la primera causa. Y pienso que es Ya, la más importante. ya, ok. ¿Podría repetir la pregunta, disculpe? Ya, la pregunta es, bueno, ya contestando la anterior de los pediátricos, es calzar con los tiempos, ¿ya? Pero ahí también influye a bajar los parámetros, ¿no? Ahí nace la otra pregunta ya. ¿Por qué yo bajo o por qué ustedes ven que el KB en mi equipo es menor en las angios que en un protocolo de rutina? Ah, ya. En el tema del KB, sería bueno bajarlo. La mayoría, yo creo que lo toman de 120 a 100, es lo ideal para Ángel para un mejor realce de contraste. ¿Ya? Y Alberto. también para disminuir el ruido, ¿no? Y aumentar el contraste de la imagen. Eso es lo que Ok. ayuda, pues, al disminuir el KB, pues, disminuimos el ruido y también
pues aumenta el contraste de la imagen, sobre todo en el pediátrico, ¿no? Bueno, y la radiación, también la dosis de calidad pues sea suficiente al aporte diagnóstico, pero que también ajustándola podamos minimizar la dosis de radiación hacia el paciente. Ok, ok. Si Raúl, no no sé mal qué ibas a decir recuerdo, algo. si no mal recuerdo, Alberto, al momento de bajar el objetivo de bajar el cabe, ahí sucede un efecto físico, ¿no? En relación a la atenuación de los rayos X con relación al medio de contraste, ¿no? Entonces, al bajar el cabe, lo que vamos a hacer es que se realce la estructura en la cual estamos inyectando el contraste, o en la cual queramos visualizar, ¿no? No recuerdo, ahorita no recuerdo bien el fenómeno que sucede, pero sí tiene un nombre, el, el fenómeno que sucede al momento de bajar el cabe, porque incluso creo que también se utiliza eso en angiocoronarias, si no mal recuerdo. Acá hay un poco de un poquito cierto de cada uno, ¿ya? Obviamente para el tema de radiación, sí, obviamente tenemos que bajar, ¿no? De KB. Pero si yo bajo el KB, ¿pierdo qué? Siempre hay algo que perdemos, ¿no? Siempre el poder de penetración de los fotones, ¿no? Entonces, la imagen nos va a quedar un poco ruidosa. Entonces, hay que compensarlo con el MAS. ¿Por qué bajo yo el KB? Para intensificar el medio de contraste. ¿Ya? Si se dan cuenta, intensifico no solo el contraste, sino las estructuras óseas también las veo más intenso. El calcio lo veo más intenso. ¿Ya? Entonces, todas las unidades Confield por superior a 300 en su mayor realce de contraste y bueno, en este caso el óseo también tiene mayor realce, se van a intensificar más. ¿Ya? Entonces, pero debo compensar con algo, subiendo el MAS para que obviamente la imagen no me quede tan ruidosa, muy ruidosa, ¿no? Y tenga poder de ayudarlo a esta baja penetración, ayudarlo, ¿ya? No es recomendable en las coronarias porque obviamente hay que tratar de estar sincronización cardíaca, ¿ya? Tengo que tener mayor penetración, ¿ya? Voy a ver una frecuencia cardíaca sincronizada más un poder de realce del vaso. Tengo que ver yo coronarias. Son vasos muy pequeños y tengo que delimitarlos también. No puedo sacrificar mucho, ¿ya? Lo ideal siempre en 100 y siempre subir el MAS. ¿Qué pasa si yo subo el KB? ¿Estoy doblando la radiación? ¿Qué me dicen? El MAS le dobla la radiación. Ya, ¿el KB qué me hace? ¿Dobla la radiación? ¿O cómo se incrementa el KB? ¿Cómo incrementa la radiación del KB? ¿Qué pasa si mañana viene un paciente de 120 kilos para un abdomen simple? ¿Qué hago yo? ¿Subo el KB Ahí y sí subo el podemos, MS? ahí sí podemos aumentar el KB, porque el KB te da fuerza de penetración. Ok. ¿Qué pasaría con mi radiación, Henry? ¿Doblo mi radiación? Yo creo que sí. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Sí, Buenas noches, Sí, aumenta la buenas noches. radiación. se Buenas noches, explica. Alberto. Por física sabemos que, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 70 kilovoltios, eh, vamos a suponer en una radiografía, yo tomo una pelvis con 70 kb y 50 miliamperes segundos. Si yo Ujú. quiero, no sé, aumentar 10 kilovoltios a mi técnica, para compensar la misma técnica, pues yo pongo 80 kilovoltios y disminuyo mi miliamper segundo a 25 miliamperes segundo. O sea, sería la misma técnica, pero bajando el tiempo. Esa es la proporción, digamos, que se puede obtener matemáticamente, es el promedio que se ha calculado, ¿no? O sea, aumentar 10 kilovoltios equivale a disminuir la mitad de la cantidad del miliamper segundo, o disminuir o aumentar, ¿no? Es inversamente proporcional. Ok. ¿Ya? Lo ideal, es cierto, se puede aumentar el KB.
¿ya? Pero lo primordial es aumentar el MAS, ¿ya? En calidad de imagen, lo han trabajado, por lo que escucho, y lo han visto. Si yo subo el KB, me queda más suavizadita la imagen, ¿no? Me queda mucho buena, ¿no? Perfecta me queda, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Se han puesto en los tomógrafos, salen al final la dosis, ¿no? ¿Has visto comparar la dosis un poquito? Subiendo el KB no se dobla la radiación. El KB hace que sea exponencial. O sea, si yo dice que voy a doblar, no hay un problema con doblar la radiación. No, estoy subiendo exponencialmente la dosis de radiación. Entonces, es cierto, mi imagen me va a quedar bien, voy a tener mejor detalle, mejores bordes, me va a quedar no me va a quedar ruidosa. Puedo aplicar estos filtros de interacción, el ASIR, por ejemplo, en G. Entonces, no me va a compensar y va a quedar muy bueno. Pero vayamos un poquito más allá, ¿no? ¿Qué pasa con la dosis, ¿no? También, ¿no? Entonces, en pediatría, netamente bajar la dosis, ¿no? Es más, hasta nos puede quedar muy ruidosa. Ahí los doctores me pueden corregir, pero en pediatría lo que interesa es el diagnóstico ahí, ¿no? La calidad de imagen queda en segundo plano, ¿no? Importa diagnosticar bien la patología, ¿no? ¿Es o no es, ¿no? ¿No? Entonces ahí la calidad queda un poco de lado porque hay que cuidar la dosis ahí, ¿no? En ese nivel, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante, ¿ya? Conocer un poco cómo se maneja la dosis también. Pacientes también que vienen, a veces no lo vemos a los pacientes, ¿no? A veces decimos un paciente de 140 kilos, sí, pero ¿dónde está la mayor masa de esos 140? ¿Es un paciente alto y está bien distribuido? ¿O este es un paciente de media estatura, promedio, y que todo está en el abdomen? Hay que ver dónde está, ¿no? Porque probablemente esté todo en el abdomen, pero le pide un angio cerebral. Entonces, veamos, ¿no? O le piden el cuello, ¿no? Una carótida. Entonces, ahí también tengamos eso de cuenta, tengo que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, el KB lo que me hace es aumentar la dosis exponencialmente, ¿ya? No es el doble, ni el triple, ni el cuádruple, exponencialmente, ¿ya? ¿Qué hace también? Ganamos poder de penetración, ¿ya? Si bajamos el KB, fotoeléctricamente realzamos mayor en los medios de contraste, en unidades Consis altas, como es el hueso también, ¿no? Entonces, si vemos en las imágenes, pero vemos, en las angios, si revisan, siempre están 100, 100, ¿no? De lo habitual de 120, ¿no? Hasta a veces dependiendo también del paciente, si es un joven o un pediátrico de 15 años, 16 años, o sea, con 80 kb y subiendo el MAS, tengo una angio cerebral, ¿no? ¿Ya? Probablemente nos queda un poquito ruidosa, pero trabajándolo con el postproceso, poniendo los filtros adecuados, jugando un poco con los kernel de los filtros, podemos obtener una imagen medianamente suavizada y que nos compensa esta variación de los parámetros, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? Igual lo vamos a ir conversando cuando les toque a los distintos, no sé si a Vladi tenemos ahí varios colegas que van a hablar de angiografía abdominal, de pulmonar, de carótidas, ¿no? Pues ahí también vamos a ir agregando algunas cositas de algunas experiencias también, ¿ya? No sé si tuviesen alguna pregunta, todos se han anotado, ninguno está que falte anotarse con la asistencia, ¿ya? Ok, para comunicarles, el módulo 2 de tomografía, si no me equivoco, sí es el 2, sí, ha culminado hasta el día de hoy, ¿ya? Se va a continuar con el módulo de tomografía hasta el 1 de febrero, ¿ya? Lo tienen en su programa, ¿ya? Entonces, los martes, a partir de la siguiente semana, este jueves, empezando por este jueves, hasta el 1 no tenemos clases de tomografía, ¿ya? De resonancia, sí vamos a continuar el día lunes, ¿ya? Por motivos, para mañana no va a haber clases, ¿ya? Lo vamos a continuar el día lunes y obviamente vamos a recuperar la clase del día de mañana, ¿ya? Entonces, para poder liberarlos también esta semana, ¿ya? Tener una pausa de verano.
Ya, entonces el día lunes sí continuamos, resonancia y el miércoles también, y la subsiguiente semana también, ¿no? Lunes y miércoles. Y ya viene el 1 de febrero para continuar con tomografía, ¿ya? Y ahí sí arrancamos de forma continua, ¿ya? Tener en cuenta eso, por favor. Yeah. Y de muchos se alegran, Jacqueline. Muy bien. Para que tengan esa pausa. ¿Ya? Si no hay otra pregunta, nos vemos el día lunes a las 8 de la noche. 7 de la noche de México, de Monterrey. Ok, Alberto, gracias. Buenas Gracias. noches Nos con vemos. Hasta todos. luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Raúl. Gracias, Alberto. Raúl. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes.